empezar. Bienvenidos al webinar POP número 41. Ya llevamos 41 webinars relacionados con tecnología, con la cátedra Big Data, Open Data y Blockchain. También últimamente nos hemos metido en los temas legales, donde el pasado webinar fue de la ESIA directamente, que estuvo muy bien. Y hoy toca más de geopolítica. No es tecnología, lo vamos adelantando, ¿no, Emilio? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tecnología, pero no solo tecnología. Y no solo tecnología, exactamente. Y nada, Emilio García acaban de escribir el libro Chips y Poder, y lo hemos invitado porque creemos que es importante conocer el panorama mundial del tema de los semiconductores. ¿Vale? Todo lo que hacemos, muchos de nosotros, está muy relacionado con Big Data, Open Data, Blockchain, inteligencia artificial, visión, no sé qué, ¿verdad? Y el tema de los semiconductores, pues, son los que todos vamos necesitando, esos chips, esas formas de avanzar más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, el avance de la tecnología está marcando el ritmo en casi todas las innovaciones tecnológicas actualmente, ¿no? La guía es un caso muy importante ahora mismo. Hoy tenemos a Emilio García García, que es un experto en los temas de geopolítica. Emilio ha estado en el servicio público, en la administración pública, desde el 2005. Fue director de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y actualmente está adscrito al Instituto de Astrofísica de Canarias. Lo tenemos aquí al ladito nuestro. Es analista de políticas digitales en medios como 5 Días y Agenda Pública. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores y ha colaborado con la Fundación Alternativas y el Real Instituto Elcano. Profesional tecnológico desde el 89. Bueno, yo no quiero seguir con mi parte, sino todos estamos expectantes de qué nos va a contar Emilio. Sí se ve, con las pantallas de su querido libro. La verdad que tiene un formato estupendo también, muy cómodo, y bueno, con las 550 y pico referencias que tiene en el libro, la verdad que está súper documentado y muy interesante. Emilio, cuando quieras. Vale, pues vamos a ver si consigo poner la presentación, si conseguimos hacerlo bien esta vez. Sí, porque antes hemos tenido diversos problemas con la tecnología, ¿no? Salió rápido. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Se ve en modo presentación o no se ve en modo presentación? Todavía no. Bueno, ¿y ahora? Sí, correcto. Ahora sí, es que hemos descubierto que es un poco complicado el que se vea en modo presentación, pero bueno, vamos a empezar. Perfecto. A ver, bueno, después de la propaganda que ha hecho encubierta del libro de José Luis. Directa. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo en el enfoque que estamos haciendo fundamentalmente alrededor del libro ha sido, pues, estamos hablando con gente, ¿no? Yo creo que es una oportunidad también, no solamente para hablar de lo que uno cree que sabe, sino también para escuchar a los demás, ¿no? Y esto, bueno, el formato, hemos hecho diversas entrevistas, y a lo mejor habéis visto en medios algunas entrevistas que hemos visto, y esto es otro formato, ¿no? Es un formato donde hay más gente, pero que sí que yo creo que también puede dar lugar a un diálogo, ¿no? Lo que nosotros contamos aquí, como bien ha dicho José Luis, al final es una historia geopolítica que es una batalla en la cual hay un enfrentamiento geopolítico y tecnológico fundamentalmente entre dos países, por un lado Estados Unidos y por otro lado China, ¿no?
Y yo creo que con las dos frases que en la primera página del libro, pues hemos hecho lo que hace mucha gente, que es poner citas. La tercera cita me la guardo para el final. Pero hay dos citas que yo creo que resumen lo que al final es el libro, ¿no? El libro final es la lucha entre dos bloques, que son China y Estados Unidos, por dominar la tecnología. China, porque en un momento dado descubre que el no controlar tecnología es su mayor riesgo, y ahí hay una cita de Xi Jinping, y Estados Unidos que quiere frenar el que China consiga avanzar en esta tecnología, que es básica, que es fundamental, que son los semiconductores. ¿Por qué? Pues porque al final los semiconductores están en todas partes, como veremos en unos momentos, ¿no? Y eso también se resume, yo creo, en la frase del consejero de Seguridad Nacional de la administración Biden, Sullivan, que decía aquello de vamos a proteger las tecnologías fundamentales con un patio pequeño y una valla alta. Aunque, bueno, con el tiempo quizás la valla sí que es alta, pero los patios, desde luego, cada vez son más grandes, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer es contar el libro e ir contando un poco lo que hablamos en el libro, sin entrar mucho en el detalle que hay en el libro, porque si no, no lo compraríais nadie, ni lo leeríais nadie, pero bueno, tratar el guión, más o menos seguir el guión que hay en ese libro. En ese libro empezamos hablando de cuáles son los orígenes de esta industria. Bueno, los orígenes de esta industria, yo creo que en el caso de los que nos estáis escuchando, pues muchos de vosotros los conocéis, ¿no? Por dar unos cuantos hitos, pues en el 47 se inventó el transistor en los Bell Labs. Los Bell Labs era el laboratorio de la principal, bueno, la principal no, la única operadora de telecomunicaciones que había en aquel momento en Estados Unidos. Que en el libro empezamos comentando, y además conviene a la hora de hablar en el libro lo que tratamos de contar es cómo hemos llegado a la situación en la que estamos ahora. Es contarla, tanto Marimar como yo, hemos escrito en diversos medios, como ha comentado José, y nos consideramos quizás cronistas de lo que ha sido la guerra de los chips. Entonces, básicamente, es cosas que ya habíamos contado antes, las hemos tratado de ordenar en un libro, ¿no? Y empezamos por los orígenes. Los orígenes yo creo que todo el mundo los conocéis, de los que estáis aquí probablemente, por el tipo de audiencia que sigue el foro, el webinar, los webinars de Bob. Y bueno, pues hay tres fechas claves, quizás la invención del transistor en el 47, el primer circuito integrado en el 58 y el primer microprocesador comercial de Intel en el 71. Y en esta industria hay una persona que es clave, que es Gordon Moore, fue también presidente de Intel en su momento, que fue fundador de Intel, que definió una ley que hay muchas personas que se creen que es una ley física. Y no es una ley física, realmente es una promesa autocumplida, ¿no? Es la ley de Moore, que viene a decir que cada 2 años se duplica el número de transistores en un circuito integrado. Y esta máxima, pues ha sido la que ha seguido ha sido la que ha impulsado la innovación en esta industria. Esta industria se ha ido esforzándose por ir cada vez incluyendo más transistores en el mismo espacio. Y eso ha sido lo que ha conducido la innovación en esta industria. Hablamos de que estamos en una guerra de los chips y hay personas que se piensan que esta guerra es la primera guerra. Yo recomiendo un libro que es complementario en cierto modo al nuestro y que ha tenido bastante repercusión, que es el de Chris Miller, ¿no? Chris Miller escribió un libro que se llama Chip World, en el cual cuenta básicamente la historia de la industria hasta donde nosotros empezamos a hablar, hasta el momento de la pandemia y los años previos a la pandemia, ¿no? Y en este libro hay una cosa que es muy significativa o por lo menos a mí me fue, porque tampoco era muy consciente de ello, que es que el enfrentamiento geopolítico tecnológico que vivimos ahora en este momento no es la primera vez que pasa. Ya en la Guerra Fría, en el fondo, la Guerra Fría que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, realmente encubría una guerra de los chips. Y encubría una guerra de los chips porque el Departamento de Defensa estuvo muy ligado a la creación de los transistores y a la creación de la industria de semiconductores,
hasta el punto que hasta 1965 absorbía el 95% de la producción. A partir de ese momento, los chips empezaron a introducirse en los instrumentos, en los aparatos de consumo, y empezó a invertirse la proporción, pero es significativo este hecho. También es significativo una cosa que cuenta en el libro Miller, que es que si bien Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam fue en realidad el primer campo de pruebas de armas con microelectrónica. Hay una anécdota muy interesante que cuenta en el libro de cómo hay un puente que bombardean primero con guerras, con armas que eran armas convencionales, entendido por convencionales, que no tenían microelectrónica, y prácticamente el puente queda indemne, y con los mismos medios de aviones lo bombardean con armas que ya llevaban microelectrónica, y el puente con menos bombas consiguen acabar con él, ¿no? Es algo que es bastante interesante, porque al final la Guerra Fría uno puede interpretar que realmente la Unión Soviética la perdió porque no consiguió desarrollar una industria de semiconductores propia. Una industria, porque ellos lo que intentaron, a pesar de hacer una réplica de Silicon Valley, que es Zelenograd, que está a pocos kilómetros de Moscú, cayó en la trampa de, en lugar de tratar de innovar, lo que trataba de hacer era copiar lo que estaba haciendo Estados Unidos, con lo cual siempre iba por detrás. Y al final lo que sucedió es que la distancia entre Estados Unidos y la Unión Soviética se fue aumentando, y la Unión Soviética tenía que gastar más dinero para poder alcanzar el mismo potencial bélico que Estados Unidos, porque tenía que desarrollar más armas para conseguir para estar en el mismo nivel de efectividad. Claro, eso al final acabó en la crisis económica que atravesó la Unión Soviética, y que probablemente fue una de las causas por las cuales terminó desapareciendo, ¿no? Precisamente el fin de la Guerra Fría dio lugar a la globalización, como yo creo que más o menos todos conocemos. Y a esta globalización se adaptó perfectamente la industria de semiconductores. Unos años antes de la caída del muro de Berlín, ya Morris Chang había puesto encima de la mesa un desacoplamiento en la cadena de producción de semiconductores. Al principio de la industria de semiconductores, todas las empresas eran de carácter vertical, pues hacían desde el diseño hasta la producción, hasta el testeo, ¿no? E incluso cada uno tenía su maquinaria de fabricación propia que se diseñaba, etcétera, ¿no? Claro, Morris Chang lo que dice, bueno, es mucho más eficiente que creemos industrias que están especializadas en una fase concreta, en el diseño o en la fabricación o en el testeo, y esta especialización permite que podamos invertir más en cada uno en un proceso concreto. Y así lo que se va creando es una especialización regional y corporativa. Empresas que se dedican por ejemplo, a fabricación, o se dedican a diseño, o se dedican a testeo, y además en cada área generalmente se agrupan en áreas geográficas. Si, por ejemplo, en diseño están Estados Unidos, Corea, Japón; en fabricación están sobre todo en los países del este, y en testeo y en los países de Asia, me quiero referir, en China, Japón, Corea, Taiwán. Y la parte de testeo y de ensamblado, que hasta ahora era una parte, aunque veremos después que eso ha cambiado, que estaba minusvalorada porque era una parte que se consideraba que aportaba poco valor a la cadena de valor, pues se concentraba en los países del sudeste asiático, de tipo Malasia, Vietnam y Filipinas, ¿no? Vale, también aparte de eso, pues existe fuera de estas tres grandes fases en la fabricación, pues existen aguas arriba las empresas que fabrican la maquinaria o que proporcionan materiales, y aguas abajo por las que se dedican a hacer los productos finales, ¿no? Si bien la cadena de suministro ha evolucionado a este modelo, es decir, tenemos, por ejemplo, a TSMC, que solo se dedica
a hacer fabricación, a Nvidia, que se dedica a hacer diseño, o a ASE, que se dedica solamente a hacer ensamblado. Bueno, pues a pesar de todo eso, sí han sobrevivido algunas empresas que siguen haciendo todo, que siguen haciendo toda la cadena. Y un ejemplo de ello, pues es Intel, ¿no? La industria de semiconductores se ha caracterizado siempre por un cierto darwinismo. Es una empresa en la cual al final hay que invertir mucho en I+D y hay que aportar mucho CAPEX, y eso lo que ha hecho ha sido que, claro, ha sido una ley del más fuerte, ¿no? Y además se ha distinguido porque los campeones que han ido surgiendo alrededor de a lo largo de la historia han ido ligados a las demandas de las olas tecnológicas. Así, por ejemplo, Intel cuando surgió cuando estaba el PC. Qualcomm cuando surgió a raíz del smartphone. Nvidia, bueno, pues es el último caso que no es que ha surgido alrededor de la IA, pero ha crecido a partir de la IA, ¿no? Este liderazgo pues se ha visto reflejado en los ingresos, es decir, el que mandaba más, evidentemente, el que más ingresaba, y en la capitalización bursátil. Este cuadro que vemos aquí es muy significativo, porque refleja este darwinismo. Si nosotros nos fijamos en la columna, este cuadro es el ranking de las 10 mayores empresas por ingresos al comienzo de cada década. Entonces, si nos fijamos en la columna de la izquierda en 1980, el único que sigue estando en la columna del 2020 es Intel. El resto han desaparecido de esos primeros puestos. Han bajado, o bien han desaparecido la empresa, o bien han desaparecido de esos puestos, ¿no? Y veremos a ver, por ejemplo, claro, decimos que solo queda Intel, pero veremos a ver cuando hagamos cuando en 2030, probablemente Intel no vaya a estar tampoco entre las 10 primeras, ¿no? Entonces, esta industria es una industria muy exigente en la cual las distintas compañías tienen que aprovechar las olas tecnológicas, y si te desperdicias un momento dado una oportunidad, pues te pasa, por ejemplo, lo que le ha pasado a Intel. Intel desaprovechó el tema del smartphone en los años 2000, ahora después ha desperdiciado la oportunidad de la inteligencia artificial, y todos vemos qué es lo que está pasando con ella, ¿no? Para acabar esta pequeña introducción, claro, uno se puede preguntar, ¿y por qué existe esta pelea alrededor de los semiconductores? Pues porque al final, como hemos comentado al principio, los semiconductores están en todas partes, y es una clave en cualquier tipo de actividad económica. El cuadro que vemos en la derecha es muy significativo, perdón, en la izquierda es muy significativo, que es la proporción que aportan los semiconductores y la energía primaria a el valor añadido de las producciones en ciertos sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues clarísimamente los semiconductores aportan mucho más valor añadido que la energía en el campo de los productos tecnológicos, pero si nos damos cuenta también hay en otros sitios que ya aportan casi lo mismo, como puede ser, por ejemplo, en los vehículos a motor, o lo que puede ser, por ejemplo, en el tema, en el transporte o en la maquinaria, ¿no? La producción de maquinaria. Esto es lógico, ¿no? Porque también hay por ahí una cifra que es muy interesante, que es que si bien los coches que tenemos de motor pues tienen a lo mejor 100 chips, los coches eléctricos tienen hasta 3.000 chips, ¿no? O sea, cada vez los chips se están comiendo más cualquier tipo de producto. Y en el gráfico de la derecha, lo que es un gráfico que resume cuál ha sido la evolución de los semiconductores, de la producción de semiconductores, pero esto no producción de chips, sino en general lo que es el mercado, toda la cadena de valor de semiconductores desde el año 96, y vemos que la línea azul, que es el ingreso, ha sido siempre un ingreso creciente, excepto, si os dais cuenta, en las fechas en las que baja el ingreso es porque ha habido algún tipo de crisis económica, ¿no? Es decir, se nota claramente cuál es la burbuja.com en el año 2000, se ve claramente también la crisis del 2008, se ve también, si os dais cuenta, realmente el COVID
también se aprecia, aunque ya había, aquí no nos quedamos en el 2019, pero se ve que antes también había un pequeño bajón en el 2018. En fin, se notan, está tan ligado a la actividad económica, la producción de semiconductores, que se puede ver la crisis, todas las crisis en cómo evoluciona los ingresos de este mercado. Bueno, como he comentado, ya hubo una primera guerra de los chips entre los años 58 y el año 89, y ahora estamos inmersos en una segunda guerra de los chips. Una segunda guerra de los chips que es un conflicto global, y como todo conflicto global tiene una excusa, que fue el COVID-19, ¿no? La COVID-19, ¿no? Cuando hubo la COVID-19 hubo una interrupción de las cadenas logísticas por los confinamientos. A raíz de ello se agotaron los inventarios de chips por la digitalización de la vida cotidiana. Todo el mundo empezamos a comprar PCs, empezamos a comprar las bicicletas estas de pelotón que tenían también sus chips, y entonces se agotan las existencias de chips, y eso se nota sobre todo en la automoción y en la electrónica de consumo. Por dar un dato, que es el que se resume en la tabla que veis, en Europa, entre 2021 y 2022, precisamente por la escasez de chips, se calcula que se llegaron a perder unos 100.000 millones. Hay por ahí otros datos, como por ejemplo que se estima que si no llegase por la escasez de chips, el PIB de Estados Unidos hubiera sido un 1% mayor, ¿no? Bueno, realmente, aunque la pandemia, los confinamientos de la pandemia demostraron la importancia que tenían los chips, que yo creo que todo el mundo ya la sabía, dentro de la vida cotidiana, y se demostró que las cadenas de suministro eran frágiles, pues, y que a partir de ahí empezó a desarrollarse una cadena de subvenciones. Mi opinión particular es que eso ya venía de antes. ¿Y de dónde venía? Bueno, venía de antes, y además hay otra cuestión. Realmente el conflicto no es porque falten chips, sino porque hay un desequilibrio en los factores de poder en la cadena de suministros. Existen una serie de parámetros que define el poder en la cadena de suministros. Uno es cuál es la participación en la cadena de suministro, global. Otra, cuál es la cuota de mercado de fabricación de chips. Otra, cuál es la cuota de fabricación y ensamblado de dispositivos. Otra, cuál es la cuota de consumo de dispositivos, ¿no? Entonces, precisamente como aquí hay unos desequilibrios, uno puede apreciar como Estados Unidos, a pesar de que absorbe el 38% del valor añadido en la cadena de suministros, pues solo fabrica el 12%, en lo cual es una situación incómoda para Estados Unidos, porque claro, a pesar de que tenga esa cuota de participación global, si existe un problema con la fabricación, esa cuota se le puede ir, y además la gente que fabrica puede llegar a comerle más cuota de mercado. Lo mismo puede decirse en sentido inverso. Por ejemplo, en China fabrica un 16%, pero su participación en la cadena de suministros es más baja. Es decir, existen una serie de inconsistencias en los equilibrios de poder dentro de la cadena de suministros, que es lo que al final provoca el conflicto. Y ese conflicto no es un conflicto que de repente surgiera por la COVID-19. A ver, yo creo que el disparadero de toda la crisis de geopolítica y toda la batalla geopolítica es el despertar de China. Y yo creo que es difícil que alguien me convenza lo contrario. ¿Por qué? Vamos a ver, China llega en el 2012, se da cuenta que resulta que las importaciones ha desarrollado su industria, y resulta que importa más chips que petróleo. Es decir, lo que estábamos viendo al principio. Para la producción industrial, los chips son tan importantes como la energía, o incluso más, como puede apreciarse en el caso de China. Entonces, a partir de 2012 se da cuenta de este hecho y desarrolla una estrategia de desarrollo de semiconductores que embebe dentro de su estrategia global, que es el Made in China 2025, con el objetivo de alcanzar un 40% de autosuficiencia en 2020 y un 70% en el 2025.
Para ello moviliza mucho dinero, moviliza lo que se llama el Gran Fondo, que entre 2014 y 2018 moviliza nada menos que 100.000 millones de dólares para la industria. Claro, eso provoca un cierto incremento, como podéis ver en el gráfico que está en esta transparencia, eso provoca que China duplique su fabricación de chips, pero sin embargo, a pesar de que duplica su fabricación de chips, su potencial de fabricación de chips de un valor de 11.000 millones a 23.000 millones de dólares, resulta que su industria pasa de necesitar 77.000 millones a 143.000 millones. Es decir, cuando llegamos al año 2020, que es donde podemos considerar que empieza el conflicto de la Segunda Guerra, de un modo abierto de la Segunda Guerra de los chips, resulta que China se da cuenta que sí, que ha crecido mucho, pero sigue dependiendo del exterior. Es decir, su objetivo del Made in China 2025, de alcanzar el 40% de autosuficiencia, sigue estando muy lejos, ¿no? Eso es por el lado de China. Pero claro, este incremento de la producción en China no pasa inadvertido en el resto de los países, ¿no? Y eso es lo que provoca también que exista un cierto conflicto en el resto de los países porque no quieren depender de China, ¿no? Y el resto de los países intentan desarrollar sus propias industrias. Otros dos actores que son muy importantes en la guerra de los chips, son Taiwán y Corea del Sur. ¿Por qué? Porque es el centro de la fabricación. Y esto, haciendo el famoso chiste como se dice del aeropuerto de los rodeos, ¿no? Dice, uno puso una marca donde no había que poner un aeropuerto y ahí pusieron, después cuando lo abrieron, dijeron, es aquí donde tenemos que poner el aeropuerto, y ahí lo pusieron. Pues pasa lo mismo con la fabricación de chips, ¿no? Es decir, si alguien tiene que pensar un sitio donde no se puede poner un centro neurálgico de la fabricación de chips, porque es una industria clave en todo el mundo, diría en Taiwán y en Corea. Nos damos cuenta que Taiwán está justo enfrente de China con un conflicto latente desde los años 50, cuando el partido rival del Partido Comunista se refugió en Taiwán. Y por otro lado tenemos en Corea que una parte importante de su industria está a 50 kilómetros de la zona desmilitarizada, que es la frontera que se fijó después de la guerra de Corea, y que, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos también que existe un conflicto latente entre las dos Coreas, ¿no? Taiwán y Corea, aparte de tener esta particularidad de ser unas zonas donde puede surgir en cualquier momento una llama que arruine su potencia de fabricación, empezaron a crecer a partir de los años 90, precisamente cuando se empezó a crear el modelo Foundry en Taiwán, porque empezaron a crear empresas especializadas, y en Corea del Sur porque empezaron a surgir modelos de producción ligados a lo que se llaman los conglomerados de Corea del Sur. Estas grandes industrias, estas grandes empresas, que son industrias de muchas cosas, y que dentro de esas industrias de muchas cosas se creó un departamento o una subsidiaria de chips. Es el caso de Samsung, pues el caso de Hyundai, ¿no? En ambos estados más o menos siguieron la misma estrategia. Las intervenciones de los gobiernos, más que estar orientadas a dar subvenciones, estaban orientadas a crear incentivos fiscales sobre el I+D o sobre la inversión necesaria en fabricación, para que la gente primero, para que se instalaran otros, aprender de ellos, y con ello hicieron una cosa muy hábil, que fue crear precisamente estas empresas que ahora dominan el sector de los chips, ¿no? TSMC en el caso de Taiwán, o Samsung y SK Hynix en el caso de Corea del Sur. En el año 2020, cuando empieza toda la crisis de los semiconductores, nos encontramos con que Taiwán ha desarrollado un escudo de silicio que le es fundamental para poder seguir siendo un país independiente, y que se basa fundamentalmente en que tiene a una empresa que se llama TSMC, que es la que fabrica los chips lógicos más avanzados. Pero no solamente eso. Aparte de eso, Taiwán también pues fabrica el 77% de los chips bajo contrato, es decir, de lo que llamamos el modelo Foundry. Ellos no diseñan los chips, sino que a partir del diseño que les hacen la fabricación, ¿no? Y luego, aparte de eso,
realizan el 55% del empaquetado. Es decir, Taiwán no quedamos muy lejos de decir que es la fábrica de chips del mundo, tanto de lo que llamamos la fabricación front-end, es decir, la fabricación del chip, como la back-end, que es el empaquetado. Aparte de ello, y en Corea del Sur, ¿qué hay? Pues Corea del Sur es importante porque es el segundo país en el segundo país en el mercado global de los chips, detrás de Estados Unidos. Desde 2013, de modo consistente, se ha situado en una segunda posición, con un 18% del mercado. Y aparte de eso, igual que TSMC y Taiwán en general, es donde se fabrican los chips lógicos, Corea es el gran dominador en chip de memoria. Tiene dos empresas, que son Samsung y son SK Hynix, que juntas acumulan el 70% de la producción de chip de memoria. En este año 2020 también se da la circunstancia, como he comentado, de que en América empiezan a preocuparse por el ascenso de China, y además, pues claro, se dan cuenta de que ellos han creado la industria de los chips, pero en ese momento no fabrican nada, ¿no? Y tratan de recuperar la capacidad de producción, sobre todo en el segmento de los chips más avanzados. Cuando hablo de chips más avanzados, hablo de los que están sometidos a procesos de miniaturización extrema, y estamos hablando de chips de 3 nanómetros para abajo, o de 5, bueno, de 5 nanómetros, 7 nanómetros para abajo. Hablamos de 7 nanómetros porque es el espacio que hay, el tamaño de un transistor y el espacio que hay entre dos transistores. Para que nos hagamos una idea de qué es un nanómetro es tan pequeño como una molécula de ADN, ¿no? Es decir, estamos hablando de una miniaturización extrema. Entonces, Estados Unidos se plantea recuperar la fabricación, y para recuperar la fabricación aprueba una norma que es la ley de chips, ¿no? Que básicamente es un programa de subvenciones. Es un programa de subvenciones donde Estados Unidos decide poner 50.000 millones, 39.000 millones para las cadenas industriales y 11.000 millones para I+D y otros fines. Pero si tiene una característica particular este programa, es que no es solamente una cadena, no es solamente un programa de fabricación, sino que es un programa de intervención pública transversal. Es decir, es un programa en el cual se pretende recuperar la fabricación, pero se pretende recuperar con un marco que cree buenos empleos a lo largo de todo el ciclo de vida, empleos dignos, que además haya una cierta responsabilidad climática y medioambiental en las fábricas que se instalen, que se pretende también que haya, y todas estas pretensiones se hacen poniendo requisitos sobre las subvenciones. Es decir, las subvenciones no solamente tenían que ser buenos proyectos tecnológicos, sino cumplir todas estas cosas. También impulsa la igualdad de género, y limitación en los retornos de beneficio. Es decir, si tú accedes a una subvención, esa subvención, de alguna manera, tú tienes que devolver después los beneficios que te vaya a generar la parte de la subvención, parte de los beneficios, ¿no? No puede ser que todos los beneficios te los consigas tú. Otra parte también es también una herramienta transversal, porque aparte de las restricciones que veremos comerciales que Estados Unidos empezó a imponer a China a partir de octubre del 22, pues también en este programa se pone restricción el que quisiera una subvención también iba a tener restricciones sobre las inversiones que podía hacer en China. Concretamente me parece recordar que no podía hacer inversiones en 10 años que supusieran un crecimiento de la producción que tenían en China, ¿no? Es decir, es una herramienta de subvenciones, pero es una herramienta de subvenciones que va con unas condiciones que no solamente son condiciones tecnológicas, sino son condiciones dedicadas tratando de hacer una intervención pública transversal, como he comentado. Esto creó unas expectativas que era
que se iba a poder capturar el 20% de la fabricación, iba a pasarse del 10% al 20% de la fabricación mundial en Estados Unidos en el año 2030, un cierto impacto en el PIB cercano a los 300.000 millones de dólares, crear casi 3 millones de empleos y que al final se generarán 450.000 millones de dólares de inversión. Ahí en el cuadro podéis ver que luego además estas ayudas fundamentalmente se las llevan 3 empresas, que son Intel, TSMC y Samsung, y hay bueno, Micron también se lleva una subvención bastante amplia, y el resto, bueno, pues son subvenciones más bien pequeñas, ¿no? Bueno, pequeñas. Estamos hablando de 2.000 millones, ¿no? Pero bueno, pequeñas, ¿vale? Europa lo que intenta en este escenario en el cual todos empiezan a crearse un arsenal de chips es, bueno, pues lo que normalmente hace Bruselas, ¿no? El tratar de hacer una imitación de lo que se hace en Estados Unidos. Pero claro, es muy difícil que en Europa hablaremos también después un poco más adelante, es muy difícil que en Europa se copie a los Estados Unidos, primero porque Estados Unidos es un país federal, mientras que la Unión Europea es un ente que podemos llamar confederal. Entonces, en lugar de decir, yo pongo 50.000 o 40.000 millones encima de la mesa, lo que aspira con la norma equivalente, lo que es una norma, bueno, podemos decir equivalente, que es la ley de chips europea, es movilizar 42.000 millones. Pero esos 42.000 millones no los pone directamente la Unión Europea, sino que es lo que ellos esperaban que los Estados miembros movilizaran, ¿vale? Cada uno de los países, en total entre todos los países de la Unión Europea. Sí es verdad que ahí había un paquete de ayudas de como unos 11.000 millones a temas de I+D, pero eso era todo el presupuesto central que tenía la ley de chips. Realmente la ley de chips lo que pretendía era agilizar las ayudas de Estado el mecanismo de ayudas de Estado de la Unión Europea. Toda subvención que quiera dar un Estado miembro tiene que ser aprobada por Bruselas. Y ese mecanismo de aprobación era lo que se pretendía agilizar y, bueno, a mi juicio no se consiguió, ¿no? Es decir, el ejemplo más claro de que eso no se consiguió es probablemente el caso de Intel. Cuando la Unión Europea decide aprobar las ayudas a Intel para establecerse en Polonia, por ejemplo, resulta que a los 2 días resulta que Intel dice que mira, que estoy en crisis y que no voy a poder invertir. Entonces es un ejemplo de, claro, si a lo mejor hubieras tardado menos, la inversión se hubiera efectuado, ¿no? En general, el problema que tiene la Unión Europea para tratar de poner en marcha la política de chips, y eso se ha visto en que ha conseguido atraer menos inversiones que Estados Unidos, es, como he comentado, el carácter confederal. Al final, cada Estado miembro entran todos los Estados miembros en una carrera de subvenciones por ver quién es el que se lleva las fabricaciones o las cadenas de fabricación o las empresas de diseño a su propio país, ¿no? Existe además una fragmentación de liderazgo. Por un lado, cuando alguien tiene que ir a negociar en la Unión Europea, unas veces negocia la Comisión, otras veces negocian los Estados miembros, dependiendo de las competencias, lo cual pues crea confusión. También se creó una cosa que era un proyecto de interés común, pero este proyecto de interés común realmente tampoco tenía un objetivo tangible, más que regar el ecosistema de semiconductores. Eran como 68 iniciativas para promover que el ecosistema se desarrollara, pero no había un objetivo tangible común. Me refiero a un objetivo tangible común, ahora veremos a continuación el caso de Japón. Un objetivo tangible común puede ser crear un gran campeón nacional, que fue lo que hizo Japón, ahora lo veremos. Y además hay un exceso de concentración de la industria de semiconductores en Centro Europa, que tampoco es un lugar muy adecuado para ponerlo, teniendo en cuenta que tienes bastante cerca a Rusia y la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que en general el problema que tiene Europa es que en el caso de semiconductores se crearon unas ambiciones más bien imitativas y no meditadas, ¿no? En el sentido siguiente, es decir, se dijo que, bueno, vamos a ver si pasamos nosotros también del 10% al 20% de producción de semiconductores.
yo creo que no existe base para que Europa fabrique el 20% de la producción mundial, por ejemplo. Hablaba de Japón, ¿no? Japón es el ave fénix, lo hemos llamado en el libro el ave fénix de los semiconductores. Japón fue un país que llegó a tener un 51% de la cuota de mercado de fabricación de semiconductores en 1990. Ha sido el único país que ha conseguido superar en un momento dado a Estados Unidos en cuota mundial, en una cuota del mercado mundial de semiconductores. Y a partir de ahí empezó a caer pues porque Estados Unidos exigió que Japón le dejara abrir el mercado a las empresas de Estados Unidos, porque si no le iba a boicotear en el acceso al suyo. Vamos, algo parecido a lo que ha intentado hacer también realmente con China. Lo que pasa es que con Japón pues le salió bien. A partir de ese momento, Japón abrió su mercado, sus empresas empezaron a decaer y no ha conseguido, la realidad es que no ha conseguido recuperarse. Ahora mismo debe andar por el 9% de cuota mundial, ¿no? O sea, fue una caída significativa. Sí es poderoso en ciertos segmentos, como puede ser en máquinas de fabricación o en productos químicos, pero en el resto pues hubo una caída global. También influyó que probablemente las empresas japonesas no supieron adaptarse al modelo de foundry tampoco, ¿no? Es decir, hubo una serie de factores que provocó esta caída. En el 2020, entonces, Japón despliega una estrategia que probablemente sea una de las estrategias más ambiciosas que se han desplegado en las grandes áreas económicas, ¿no? Y digo esto porque, a pesar de que solo pusieron encima 20.000 millones de ayudas, eso significaba que era un 0,70 del PIB en comparación con Estados Unidos, que la leadership ponía 0,21 del PIB del país, ¿no? Es decir, para separar la medida del país que era Japón, probablemente era más ambiciosa su estrategia que la de Estados Unidos. Además, la estrategia le salió bastante bien, porque ha sido capaz de atraer inversiones de fabricantes extranjeros, TSMC y Micron, por ejemplo. Se han establecido fábricas allí, que antes no había, y además ha hecho una cosa que yo creo que es lo que le ha faltado a la Unión Europea, que es tratar de recuperar un campeón nacional en chips avanzados. Prácticamente de la nada ha creado una empresa que se llama Rapidus, poniendo un 30% aproximadamente de inversión pública. Eso viene a ser unos 8.000 millones de euros más o menos, y con eso ha tratado de movilizar la inversión privada suficiente, que viene a ser unos 12.000 millones, para poder crear una empresa que fabrique chips de última generación de 2 nanómetros alrededor del año 2027. Antes, cuando comentaba lo del proyecto común del proyecto europeo de interés común que se hizo en la Unión Europea, es más o menos la misma cantidad, son 8.000 millones, pero claro, si no tienes un objetivo, si simplemente lo que intentas es a contentar a todos, regando el ecosistema en general, pues obviamente al final te encuentras con la situación que tiene la Unión Europea, que en este momento no tiene un campeón nacional que fabrique chips avanzados. Aparte de estos actores, existen otros, ¿no? En el libro comentamos los casos de Malasia y Singapur, que como he comentado antes, son países que son muy fuertes, por ejemplo, en el ensamblado y en el empaquetado, el empaquetado de chips. También son dos casos muy parecidos a Taiwán y Corea, pero cometieron el error estratégico de no tratar de caer, precisamente de crear un campeón nacional. Es decir, abrieron sus mercados para que vinieran empresas, las empresas se establecieron allí, pero no trató de desarrollar su propia industria. Y eso precisamente es lo que están tratando de resolver a partir de 2020. Veremos qué capacidad si tienen éxito o no tienen éxito en la tarea. Existen también otros países, otros estados que están en países desarrollados y, bueno, son jinetes, nosotros les hemos llamado jinetes solitarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen estrategias muy ambiciosas, pero sí tratan de posicionarse en un cierto sector. Por ejemplo, el Reino Unido
tratar de posicionarse en el diseño de chips, sobre todo además con una empresa que es puntera como es ARM, aunque sea ahora mismo de propiedad japonesa, no deja de estar en el Reino Unido, es muy fuerte en todo lo que es los núcleos de propiedad intelectual de los chips. O, por ejemplo, Israel. Israel tiene una zona que es lo que es el Silicon Valley de Israel, donde tiene una cierta capacidad de fabricación, aunque sea fabricación que depende de Intel, que ese es su principal problema, que es que para el tema de la fabricación depende o sea, que su industria depende mucho de la industria americana. Y además, bueno, pues evidentemente con todo el conflicto de Gaza, cualquier desarrollo posterior de la industria israelí pues ha quedado un poco congelado. También tiene otra empresa de fabricación relativamente fuerte que es Tower. Y por otro lado, los países árabes, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, que están tratando a golpe de petrodólar de crear una industria de semiconductores, empezando por el diseño también, precisamente, ¿no? Y yo, vamos, si alguien me dijera si hay que apostar porque Arabia Saudí y Emiratos vayan a crear una industria de semiconductores fuerte, yo desde luego apostaría. No hay que, vamos, yo siempre digo lo mismo, si han conseguido traerse, si han conseguido organizar un mundial de fútbol, que era una cosa impensable en un país que tiene 40 grados a la sombra, pues evidentemente a golpe de petrodólar yo veo bastante posible que de un modo u otro desarrollen una industria de semiconductores en esa zona, ¿no? Y luego, por otra parte, existen países del sur global. Los países del sur global, hay ciertos países que habían llegado a tener una cierta apertura económica y esa apertura económica les ha servido para tratar de posicionarse en la industria de semiconductores. Hablando de India, de Vietnam y de México. México tiene el problema de que tiene en su frontera norte a Estados Unidos y depende mucho del comercio con Estados Unidos, pero México probablemente es el país que había creado la estrategia con mayores incentivos para que alguien se instalara allí. Y claro, con todo el tema, con el cambio de política en la Casa Blanca, pues ciertamente ha quedado un poco en cuarentena la capacidad de desarrollo de una industria de semiconductores en México. Vale, hemos estado hablando de quiénes son los que se enfrentan y ahora 2 o 3 pinceladas de cuál es el conflicto del que estamos hablando, ¿no? Este conflicto de la guerra de los chips tiene un antecedente muy claro en el veto a Huawei, ¿no? Yo creo que algunos de vosotros, probablemente casi todos recordaréis qué fue lo que pasó en el 2017, ¿no? La administración Trump inició una ofensiva contra Huawei cuando se da cuenta que Huawei es la principal empresa de suministro de las redes de telecomunicaciones. Lo cual, en el momento en el cual se estaba a punto de desplegar el 5G, les preocupaba demasiado porque el 5G se suponía que era una tecnología disruptiva y de la cual iban a depender las comunicaciones del futuro. Entonces inicia una ofensiva, primero internamente limitando el uso de Huawei en las redes de los operadores propios y dentro de la administración. Empieza con actuaciones en los juzgados acusando de espionaje a Huawei. Empieza con restricciones comerciales hacia Huawei, hacia quién le puede, para tratar de ahogar los suministros que recibe Huawei para fabricar. Y le mete a Huawei dentro de una lista que se llama la lista de entidades. Para el que no sepa lo que es la lista de entidades, ahí es donde coloca a Estados Unidos a todas las empresas que considera un peligro para la seguridad nacional y como las considera un peligro para la seguridad nacional, prohíbe que se les pueda vender cosas. Esa lista es una lista que ha ido creciendo desde 2017. Yo creo que deben andar ya por las 500, 600 empresas en la lista, que ha crecido, como he dicho, exponencialmente, ¿no? No solamente en el sector tecnológico de las tecnologías de la información, sino también en cuestiones, por ejemplo, de óptica o otro tipo de cuestiones de tecnológicas avanzadas, ¿no?
no solamente intenta que Huawei no venda nada dentro de Estados Unidos, ni que las empresas de Estados Unidos se relacionen con Huawei, sino que trata de extender esta campaña a los llamados aliados de Estados Unidos. Hubo presiones a Europa y a otros países para que expulsara a Huawei del despliegue de 5G entre 2018 y 2019, con un éxito relativo, porque hay que recordar, por ejemplo, que en Alemania o en España Huawei sigue teniendo bastante penetración en las redes de telecomunicaciones y hay una imposición a TSMC y a otras empresas, como por ejemplo a SML, de limitar las ventas que se le podía hacer a Huawei. Hay que recordar que Huawei, en el momento en el cual empieza todo a esta ofensiva contra Huawei por parte de Estados Unidos, Huawei era el segundo cliente de TSMC, que es la principal empresa de fabricación de semiconductores, como hemos comentado, era el segundo cliente de TSMC detrás de Apple, ¿no? O sea que vendía prácticamente el 30% de su producción a Huawei, ¿no? Y de aquí nace, por ejemplo, la relación de TSMC con Estados Unidos y cómo ha acabado la fábrica de Estados Unidos, empieza ahí, ¿no? En que Donald Trump les promete a TSMC que, mira, vale, deja de vender a Huawei, pero mira, te instalas aquí y nosotros te vamos a comprar producción, ¿no? Vale, como he comentado, el antecedente de Huawei, ese es el antecedente de Huawei, y entonces hubo una cierta, claro, también con la pandemia y todas estas cosas, pues hubo un cierto valle en la ofensiva la ofensiva de Estados Unidos contra el desarrollo tecnológico de China, que no empieza a emerger otra vez hasta octubre del 22, cuando, por sorpresa, o bueno, sorpresa relativa, la administración Biden, y aquí conviene ver que tanto los republicanos como los demócratas están de acuerdo en contener el desarrollo tecnológico de China, es un acuerdo, es una cuestión en la que están de acuerdo los dos partidos estadounidenses. Bueno, pues entonces impone una serie de controles a la exportación a China de chips de computación avanzada. Los chips lógicos, he hablado antes de 14 nanómetros o menos, se prohíbe que se le exporten a China, y se prohíbe también que se le exporte chips de memoria avanzados. Hay que tener en cuenta que cuando Estados Unidos hace estas prohibiciones, no solamente son para las empresas de Estados Unidos, sino son para todas las empresas del mundo. ¿Por qué? Porque hay una norma en Estados Unidos que es las siglas en inglés es FDPR, que es la regla de producción extranjera, me parece que sería la traducción, de tal manera que una empresa que esté radicada en otro territorio no puede exportar, si hay una prohibición de exportación de chips a otro territorio, o de exportación de un cierto producto a otro territorio, y ese producto interviene en equipamiento de Estados Unidos en la fabricación, ellos no pueden exportar. Es decir, el ejemplo más concreto. Es decir, si Samsung, en la fabricación de chips de Samsung, interviene maquinaria americana, pues entonces Samsung no puede exportar a China chips de 128 capas de memoria porque interviene maquinaria americana, ¿vale? Pero no solamente hace controles sobre la exportación de chips, es decir, no solamente trata de impedir que China acceda a los chips más avanzados, sino que también impone controles a la exportación a China de los equipos y medios de fabricación, de tal manera que China no solamente no tenga acceso a los chips, sino que además avanzados, sino que además no pueda fabricarlos. Entonces, impone controles sobre las aplicaciones de diseño de chips y sobre la maquinaria de fabricación. Adicionalmente, también pone unas normas de monitorización de inversiones, de tal manera que inversores de Estados Unidos no puedan invertir en las empresas de semiconductores de China. O que, bueno, tienen que pedir permiso, y entonces, dependiendo de la empresa, pues dan permiso o no dan permiso.
Vale, evidentemente, como podéis suponer, pues todas estas medidas sobre los controles de exportación, pues pues crean una cierta resistencia en el ecosistema aliado, entre comillas, es decir, tanto entre la industria estadounidense como entre países que son aliados de Estados Unidos, como Taiwán, Corea, Países Bajos, Japón, por distintas razones, ¿no? Entonces, que precisamente la ley de chips, en parte es el caramelo que se le da a la industria de Estados Unidos para que no haga ruido. Yo te doy subvenciones para que puedas seguir fabricando aquí y para que no me metas mucho ruido con que no te deje vender en China. A Taiwán y a Corea, bueno, vale, pues aunque yo pongo problemas a la exportación de maquinaria a China, a las fábricas que tiene Samsung o tiene TSMC o tiene Intel, por ejemplo, en Estados Unidos, sí dejo exportar máquinas, ¿vale? Pero solamente para esas fábricas. Y además no dejo nada más que exportar, aunque no deje nada más que exportar una cantidad reducida. Y a Países Bajos y a Japón, Países Bajos y Japón son básicos en la maquinaria de fabricación. Si veis el de los dos cuadros que tenemos aquí, el cuadro que está en la superior, que es la cuota de mercado de maquinarias de fabricación, ahí veis que hay una empresa que se llama Tokyo Electron y otra que es japonesa y otra empresa que es ASML, que es holandesa, que tienen una cuota de fabricación importante. A ver, no solamente es que tengan una cuota de mercado importante en las maquinarias de fabricación, es que las maquinarias de fabricación de chips es un mundo extremadamente complejo y conviene que nos detengamos un poco para explicar el porqué. A ver, no existe una máquina universal que fabrique chips, es decir, tú no tienes una empresa que dice yo te doy una máquina para fabricar chips. No, existe una sucesión de una cadena de máquinas que intervienen en la fabricación de chips, que son casi cuasi monopolios en lo que hacen. Es decir, tú aquí, ASML, por ejemplo, cuando uno fabrica, bueno, vamos a empezar con cuando uno fabrica un chip, lo primero que hace tiene una oblea virgen y esa oblea virgen tiene que medirle la calidad. Para eso hay una empresa que se llama KLA, que lo veis ahí, que es la que tiene un 6,2% del mercado de máquinas de fabricación, pero que solo es en máquinas de fabricación que se dedican a medir la calidad de las obleas, ¿vale? Lo mismo pasa con Applied Materials, que se dedican o Tokyo Electron, que se dedican a temas de posiciones químicas, etcétera, ¿no? Y ASML es la que se dedica en la oblea a pintar lo que es el chip que después se recorta y se fabrica, ¿vale? Entonces, Japón y Países Bajos eran claves en todo este boicot que Estados Unidos trata de hacer sobre China, precisamente porque tenían máquinas de fabricación que eran claves, con lo cual tienen que negociar con ellos. Y bueno, no se sabe muy bien qué fue lo que se le dio a cambio para que Países Bajos y Japón entraran también en estas restricciones a China y dejaran de proporcionarle máquinas máquinas de fabricación a China. Bueno, máquinas las más avanzadas, las menos avanzadas sí se las seguían fabricando, se las seguían proporcionando, ¿vale? Claro, pero todo este esfuerzo se demostró que no era totalmente efectivo y al año se dieron cuenta que los chinos seguían avanzando. Por ejemplo, Huawei empezó a sacar un smartphone con chip de 7 nanómetros que fabricaba una empresa china. O Xiaomi, que es otra empresa china, sacaba un smartphone que tenía unos chips de memoria que eran de 232 capas que teóricamente tampoco podían fabricar. Claro, ¿qué pasaba? Que las restricciones que habían impuesto no eran todo lo precisas que se querían hacer y entonces sacaron otra norma de regulación para ampliar estas limitaciones comerciales con una mayor precisión técnica en cuáles eran los chips restringidos, con una extensión de los países bajo control para evitar que un país hiciera de tapadera para que China pudiera comprar chips o maquinaria de fabricación y ampliando también la lista de entidades que estaban incluidas dentro del paraguas de restricciones.
Y bueno, igual que antes, pues sí, se metieron más medidas para tratar de evitar que, que se creara un frente interno a Estados Unidos tanto en su industria como en los aliados. Pues, ¿cómo lo hicieron? Pues bueno, y metieron unos aranceles a la importación sobre los chips producidos en China, que yo creo que no tiene un gran efecto, pero bueno, y flexibilizaron los servicios flexibilizaron que Japón y Países Bajos pudieran vender servicios de mantenimiento al equipamiento de fabricación que tenían instalado. Porque hay que reconocer, porque estas máquinas que hemos comentado no solamente es que sean máquinas muy complejas, sino que o tienes un servicio de mantenimiento o esas máquinas te van a dejar de funcionar en un momento dado, ¿no? Claro, China no se queda parada y tiene una cierta reacción a estas restricciones comerciales de Estados Unidos. Una reacción que quizás no fue todo lo virulenta que algunos esperaban, porque hay que reconocer que China, bueno, hizo una queja más o menos burocrática ante la Organización Mundial de Comercio en octubre del 22, que sigue ahí la queja y todavía no ha terminado de tramitarse, que es lo que se llama una apertura de consultas. Pero aparte de eso, te disponía de dos palancas fundamentales, ¿no? Una palanca es su mercado y otra palanca es su posición en las materias primas. Su mercado, porque es un mercado muy grande, todo el mundo quiere estar en China porque se puede vender mucho. Y entonces, claro, si ellos restringen que los Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos vendan en China, evidentemente es una restricción muy dura. Porque daros cuenta, por ejemplo, en el gráfico los dos gráficos que veis en la parte de la derecha, el gráfico de arriba refleja cuál es la exposición a China de ciertas empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Qualcomm, el 64% de sus ventas depende de China. Broadcom, el 35%. Intel, el 27%. AMD, el 22%. Nvidia, el 21%. Y Micron, el 16%. Bueno, realmente, entonces, ¿China qué hizo? Pues abrir investigaciones de competencia sobre estas empresas y realmente la única que llegó hasta el final de momento ha sido la de Micron, que precisamente es la que menos exposición tiene al mercado chino, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión ahí también muy interesante que comentamos en el libro, que es el llamado documento 79, ¿no? Es un documento que existe, la leyenda negra que existe, de que es un documento que realmente está distribuido como política oficial entre las distintas los distintos órganos del gobierno chino, que lo que hace es fijar una estrategia para desplazar desplazar a las empresas extranjeras, no solamente americanas, sino extranjeras, de el uso dentro de la administración y el uso dentro de aspectos claves como las redes de telecomunicaciones. Bueno, como he comentado, es una leyenda que existe ese documento. Realmente no se tiene una constancia, bueno, se tiene la constancia típica de espías y cosas de estas, pero oficialmente no existe, pero lo que sí existe, y eso sí es verdad, y habréis visto a lo mejor alguna noticia, de que a lo mejor el gobierno chino ha prohibido a sus funcionarios que utilicen los teléfonos de Apple, ¿no? Bueno, tampoco les dejan a los funcionarios americanos utilizar los de Huawei, ¿no? Pero bueno, es una cuestión también interesante lo del documento 79. También he comentado lo de las materias primas, ¿no? China tiene una posición muy fuerte en las materias primas esenciales para la fabricación y eso también lo puso un sistema de licenciamiento sobre el germanio y galio que son fundamentales también para la construcción de ciertos chips y un control de gestión, y luego impuso también un sistema de control de gestión y unas restricciones sobre importaciones del antimonio, sobre exportaciones de antimonio. Bueno, tampoco han sido unas restricciones excesivamente fuertes, sí ha provocado una cierta subida de precios, pero no una carencia
de todos estos productos en el mercado como podrían haber provocado si llegan a haber sido restricciones más duras, ¿no? Por eso digo que China sí ha tenido una reacción, pero una reacción menos virulenta de lo que podría haber sido. ¿Posiblemente por qué? Pues posiblemente porque China sabe que está en una posición de debilidad relativa, ¿vale? En el libro también le dedicamos un espacio y conviene también contar de que, claro, esto al final es una guerra y como es una guerra, pues cada bloque intenta hacer alianzas, tanto por parte de Europa como de Estados Unidos como de China, ¿no? Europa intenta coordinarse con otros países por monitorizar la cadena de suministro, entre ellos Estados Unidos, pero sobre todo también Japón, Corea del Sur, India. Y también, claro, otra vez volvemos a lo mismo. En lugar de hacer una coordinación global como Europa, también existen contactos bilaterales particulares de los Estados miembros. Por ejemplo, Países Bajos y Japón, o probablemente por las razones que os comentaba antes, de que ambos tienen intereses en máquinas de fabricación, pues también tienen algún tipo de acuerdo específico sobre el tema de semiconductores, y también Lituania y Taiwán tienen tratados específicos porque Lituania es el único país de Europa que reconoce, yo creo, oficialmente a Taiwán, ¿no? Por otro lado, tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos, pues, intenta hacer fuerza de su posición en los grandes foros internacionales, tanto en el Indo-Pacífico como en los foros multilaterales como el OECD, el G7, el G20, para tratar de hacer valer su visión sobre que China es un peligro que China desarrolle la industria de semiconductores con declaraciones dentro de estos foros, declaraciones políticas que cada vez son como más agresivas y tratando de argumentar de sus intereses, fundamentalmente en la OCDE y en el G7, en el G20 no, porque está China, lógicamente, pero bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el G20, que está China y está Estados Unidos, pues lo que llega al final a convertirse es lo que fue la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras, es decir, un foro bastante inútil. Y por último, China, ¿qué es lo que intenta? China ha intentado tratar de atraer hacia sus posiciones fundamentalmente al sur global y a Rusia. A Rusia porque con Rusia tiene una relación simbiótica que es muy interesante, ¿no? Rusia está en el foro de Wassenaar, que es un foro un poco oscuro, pero que se dedica, que hay donde no está China, que es un foro creado para el control de armamento, y entonces Rusia ha conseguido, estando en ese foro, evitar que los chips se consideren un arma, sea un componente bélico, y por lo tanto se puede hacer restricciones más fuertes sobre China. Una cosa así un poco oscura de geopolítica, pero interesante. Y a cambio, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Rusia necesitaba chips para la guerra de Ucrania y como tenía el boicot, el bloqueo que ha tenido por parte de Europa y por parte de Estados Unidos en productos tecnológicos, pues ya sabéis quién es el que le daba los chips. Así que es una relación interesante. Aparte de esto, China sobre todo lo que ha intentado es atraer hacia su posición a países basándose en su capacidad de ayuda al desarrollo. China entre 2015 y 2020, por ejemplo, dio una cifra, ha dedicado a ayuda al desarrollo dentro de la ruta de la seda digital 75.000 millones solo. O sea, una cantidad interesante, ¿no? En el cual, en la parte digital me refiero solamente, ¿vale? En la cual se dedica a hacer proyectos para colocar sus productos allí y dar préstamos a cambio, evidentemente, de que utilicen sus productos. Y con eso, pues trata de atraer a todos los países del sur global a su posición. Y ha tratado con un menor éxito de armamentizar los BRICS, tratar de utilizar el foro de los BRICS para como un contrapeso al G7 en los aspectos estos tecnológicos. Eso no lo ha conseguido, porque los BRICS es un foro como muy como un poco homogéneo, ¿no? Me he dado cuenta que ahí está Brasil, está Rusia, está India, está China, está Sudáfrica. Entonces es un foro que es muy difícil que adopte una postura cerrada a favor de China, porque tanto Brasil como India no lo van a hacer nunca, ¿no?
Este conflicto entre China y Rusia, perdón, entre China y Estados Unidos, ha dado lugar a un nuevo mapa global de la fabricación que está separado por un telón de silicio y por un lado tenemos a China y por otro lado tenemos al resto del mundo. China, ¿qué pasa? Como le han tratado de impedir el progreso en la capacidad de fabricación de chips de avanzados, lo que se ha dedicado es a incrementar su producción de chips maduros. Hay gente que habla de sobrecapacidad. Yo personalmente creo que no existe una sobrecapacidad de China. Sí, es verdad que producen los chips más baratos y que ha incrementado su cuota de fabricación de chips maduros del 29% al 33%. Se espera que crezca entre el 2024 y 2027 y ya ha crecido bastante, pero hay que tener en cuenta que los chips que fabrica China solo satisfacen el 20% de su mercado interior. Entonces, yo sinceramente, si solo está satisfaciendo el 20% de su mercado interior, hablar de que China tiene sobreproducción de chips maduros, pues me parece pues fuera de lugar, personalmente, ¿no? Ha conseguido avanzar en chip avanzado de un modo muy limitado por las restricciones que hemos comentado. Solo tiene el 6% del mercado mundial los chips lógicos de entre 10 y 22 nanómetros, que ni siquiera son los más avanzados. No tiene producción relevante en los chips de memoria más avanzados, que son los llamados HBM, que hablaremos ahora después con más detalle de ellos. Y podemos decir que está como 5 o 7 años por detrás de Taiwán y Corea. ¿Vale? Aunque en estas cosas, hombre, hay que ser siempre muy prudente porque evidentemente no tenemos toda la información de dónde está China, ¿no? La gran debilidad que tiene China sigue siendo, y lo he comentado antes, las máquinas de fabricación. En particular, las máquinas de litografía y las máquinas de control de calidad. ¿Por qué? Porque estas máquinas dependen mucho de la óptica avanzada. No, la óptica avanzada no, la óptica extremadamente avanzada. Y China, en óptica extremadamente avanzada, está bastante floja. Entonces, esa es la razón por la cual, tanto en litografía, que es AXML, como control de calidad, que el operador dominante aquí es KLA, que es una empresa americana, no tiene una posición muy fuerte. Pero a pesar de eso, si miráis el gráfico que tenéis ahí en esta figura, en esta transparencia, China, el autosuministro dentro de su mercado de máquinas de fabricación ha crecido enormemente. En el 2017 estaba como con un 4%, el 4% de las máquinas de fabricación que se utilizaban en China eran de origen chino y ya estamos en un 14%. Y además es un 14% que engaña mucho precisamente por lo que he comentado, porque en litografía en control de calidad andan como un 0%, prácticamente, ¿no? Entonces, hay en otros segmentos, como puede ser, por ejemplo, las máquinas de deposición de productos químicos o el tema de recortado de las obleas para obtener el chip final, que ahí prácticamente están ya en un 70%, ¿no? Entonces, China ha avanzado dentro de su ecosistema de máquinas de fabricación, pero en estos dos segmentos tiene una debilidad extremadamente alta. Por otro lado, bueno, comentaba, al otro lado del telón de silicio, ¿qué está pasando? Pues al otro lado del telón de silicio tenemos que Taiwán ha conseguido crecer hasta tener el 90% de la producción mundial de chips avanzados, el 49% de chips maduros. Hay una carrera que se da entre los chips, en la fabricación de chips avanzados. Bueno, Samsung y TSMC están ya en los 3 nanómetros desde el 2022 y se espera que TSMC fabrique en suelo americano, gracias a la ley de chips de 4 nanómetros en el 2025. La carrera tecnológica ahora mismo está en el segmento de los 2 nanómetros, que se espera que entre finales de este año y principios del 26, tanto Samsung como TSMC como Intel estén haciendo ya producción masiva de chips de 2 nanómetros. Son los que utilizan fundamentalmente pues, los smartphones de Apple y las placas de Nvidia, ¿vale? Rapidus
que he comentado antes, el caso de Japón, va un poco por detrás y probablemente no llegue a tener los chips avanzados de 2 nanómetros hasta el 2026. Y a partir de ahí, bueno, pues probablemente después del 2026-2027, ahora mismo Intel y TSMC parece que es posible que estén fabricando chips en el 2026-2027 de chips de 2 nanómetros, por debajo de los 2 nanómetros, y a lo mejor Samsung consigue engancharse también. Pero bueno, es lo que es la carrera que hay de los chips lógicos. En los chips de memoria, como he comentado, los chips de memoria que utilizan las placas de NVIDIA, que son los que son fundamentalmente avanzados, que son al final es un conglomerado de chips de RAM, son los chips HBM, ¿no? Donde por un lado en apilamiento, al final lo que ahí haces es apilamiento de chip de memoria de 8 o de 16, ¿no? De 8, Samsung y Micron están en este momento consiguiendo hacer chip HBM apilando 8 pastillas de memoria, y SK Hynix, que es probablemente el que está más avanzado, está en los 16, ¿no? Es decir, tenemos un escenario en el cual los actores siguen siendo lo mismo. Ha habido un cierto hay una cierta previsión de que en 2030, entre 2024 y 2032 haya un gran despliegue de producción tanto en Estados Unidos como en China. Como podéis ver en este cuadro, el resultado de los 39.000 millones de inversión de incentivos públicos de Estados Unidos es muy superior al resultado de los 47.000 millones de la Unión Europea. La Unión Europea ha multiplicando por 3 las inversiones, hasta 156.000, mientras que Estados Unidos, los 39.000 millones que ha puesto encima de la mesa, parece que están movilizando hasta 646.000 millones. Bueno, todas estas previsiones eran antes de que llegara Trump, ¿no? Con lo cual hay que esperar un poco a ver cómo funciona, pero al final lo que viene a decir es que en este nuevo mapa de fabricación, el que está saliendo muy beneficiado es Estados Unidos, que está trayendo muchas fábricas. Japón está, para el dinero que ha puesto, pues está trayendo una cantidad de fábricas razonables y sobre todo muy avanzadas, más avanzadas que las que está trayendo Europa. Y por otro lado, bueno, pues Corea y Taiwán pues siguen avanzando en captar, en ser el núcleo de fabricación, ¿no? Hemos hablado sobre todo de la batalla de la fabricación, pero existen otras batallas que conviene que pasemos por ellas rápidamente. La primera es el tema de los materiales. En el tema de los materiales tenemos que tener, por un lado tenemos que las obleas obviamente están hechas de silicio, pero también se les dopa con otra serie de materiales, ¿no? Por ejemplo, con arsenuro de galio para fabricar para dar lugar a los chips de radiofrecuencia, o con carburo de silicio para dar lugar a los chips de potencia que utilizan sobre todo en los coches, ¿no? China es irrelevante en las obleas de silicio, cosa que es curioso porque China, como bien conocéis, es el principal fabricante de paneles solares, que al final son obleas de silicio, pero la pureza de las obleas de silicio para los paneles solares es inferior a la pureza de las obleas de silicio para chips, ¿no? Entonces, no ha conseguido llegar a fabricar obleas de silicio de la misma pureza, de la pureza requerida para la fabricación de chips. Ahí dominan fundamentalmente una serie de empresas japonesas, taiwanesas o alemanas y de Corea, que acumulan el 86% del mercado, mientras que China tiene como el 2%. A ver, esos son los materiales semiconductores, que son los que dan nombre precisamente al sector, ¿no? El material de los que hablamos del sector de los chips y el sector de los semiconductores de modo indiferente. Pero bueno, aquí estamos hablando de los semiconductores como materiales, pero no solamente están los semiconductores como materiales dentro de la fabricación de chips. Existen hasta 300 materiales distintos. En el libro hay un sitio, hay una cita que aquí no lo meto, que es que
mientras que a principio de la fábrica, hace 30 años, en un chip había 7 elementos de la tabla periódica, ahora ya está 70 elementos de la tabla periódica. Es decir, los chips cada vez son elementos que en su fabricación intervienen más y más materiales, ¿no? En un chip avanzado. Es un mercado que es relativamente grande, 47.000 millones de dólares, solamente hablando de los 24 materiales más frecuentes, porque nos hagamos una idea, 47.000 millones de dólares viene a ser como el 10% del mercado global de semiconductores, ¿vale? Y hay una distribución de mercado en el tema, y si hablamos de materiales en general, que es muy equilibrada. Es decir, a pesar de que China tiene muchas materias primas, al final el mercado de material de semiconductores, tanto Estados Unidos como China, tienen una participación relativamente pequeña, mientras que el 57% del resto está en Asia. Lo que pasa es que China también es verdad que no solamente interviene en la producción, sino que interviene también en los refinados, etcétera, ¿no? Vale. Aparte, una batalla que es muy interesante alrededor de la guerra de los chips es la de las máquinas de fabricación, que antes he comentado. Como he comentado, no existe una sola máquina de fabricación. En el proceso de fabricación puede intervenir hasta 500 máquinas distintas. Y la fabricación, intervienen 500 máquinas durante 4 meses para dar lugar al chip, ¿vale? Desde que está la oblea hasta que sale un chip, pues pasan 4 meses entre que las máquinas empiezan a pasarse entre ellas la pelota, ¿no? Este es un mercado que es de 100.000 millones de dólares aproximadamente, es decir, viene a ser como un 20% aproximadamente del mercado global de semiconductores. Hay dos tipos de máquinas, como he comentado, que son muy dependientes de la óptica muy avanzada, que es alrededor de donde está la batalla de las máquinas de fabricación, que es la impresión litográfica y la metrología y la calidad. En impresión litográfica existe un fabricante dominante que es ASML, que controla el 80% de la maquinaria de fabricación de litografía ultravioleta. Los únicos que intentan hacerle un poco de sombra son dos japoneses, que son Canon y Nikon. Y Canon especialmente es interesante porque ahora ha empezado a poner en el mercado una tecnología de litográfica que en lugar de basarse en litografía ultravioleta se basa en nanoimpresión. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ASML lo que hace es hacer el dibujo sobre el chip, es decir, dibujo sobre la oblea de lo que es el mapa del chip, utilizando rayos ultravioleta, es decir, haciendo una proyección, mientras que Canon con la nanoimpresión litográfica lo que hace, por así decirlo, es como hacer una impresión haciendo presión para dejar el dibujo, ¿vale? Eso tiene sus limitaciones tecnológicas en este momento, es decir, con una máquina de Canon de nanoimpresión litográfica a lo mejor puede llegar a los 5 nanómetros como mucho, o 7 nanómetros, mientras que con las de ASML, como hemos visto, pues llegar hasta los 2 nanómetros. Es decir, todavía Canon no es un retador actualmente como para quitarle mercado a ASML en la fabricación de chips más avanzados, en las maquinarias para fabricación de chips más avanzados, pero sí que en un futuro puede llegar a serlo dependiendo de cómo depure esa tecnología, ¿vale? En metrología, antes he comentado que existe un operador dominante, KLA, bueno, pues he comentado antes que hemos visto que globalmente en el mercado de máquinas de fabricación KLA tiene un 6%, pero dentro de la metrología tiene un 52%, ¿vale? Solamente en el segmento de metrología. KLA tiene una cierta limitación para hacer la medición de chips avanzados. En chip avanzados no tiene todavía no consigue hacer la medición adecuada de calidad en los chips más avanzados. Especialmente eso pues, probablemente sea la razón por la cual en los chips avanzados la calidad de la producción de las obleas no esté alcanzando
estamos en un 60%, mientras que en los chips más clásicos, pues a lo mejor estás en un 90%, 100% de calidad. Y ahí sí que pueden surgir rivales de la tecnología de KLA. Uno de ellos, por ejemplo, es la empresa canaria de Buptix, que es una empresa que se dedica a hacer básicamente, no exactamente, pero no exactamente en todo, pero básicamente máquinas que son rivales y competencia directa a las de KLA a la hora de medir la calidad de los chips. Existen dos batallas interesantes que están destinadas a tratar de superar la ley de Moore. Hemos hablado antes de que la ley de Moore decía, lo que viene a decir es que cada 2 años duplicamos el número de transistores en el mismo espacio. Claro, eso tiene un límite físico, ¿no? Estamos alcanzando ya unos límites, como hemos hablado antes, es decir, 2 nanómetros, cuando un nanómetro es una molécula de ADN, ¿no? Entonces, para que, claro, eso ahí existe un límite físico que en un momento dado se alcanzará y y entonces se intenta tratar de vencer los límites de la ley de Moore de varias maneras. Una es con el empaquetado. Es decir, si yo no puedo miniaturizar más un chip, lo que hago básicamente es tratar de que varios chips trabajen en conjunto. Y eso es lo que se intenta hacer con el empaquetado avanzado, ¿no? Hasta ahora el empaquetado básicamente era para proteger el chip antes de colocarlo dentro de un producto final. Ahora ya con el empaquetado avanzado son cosas más sofisticadas, porque se intenta colocar a lo mejor varios apilamientos de chips en 3 dimensiones para conseguir lo que he comentado, para conseguir mayor eficacia sin depender de la miniaturización. Hasta ahora este era un mercado donde había mucho outsourcing, prácticamente 50% de lo que era empaquetado se hacía en modo outsourcing, pero aquí están entrando precisamente los fabricantes, las foundries o fabricantes del mercado tradicional. TSMC es la principal empresa de empaquetado avanzado en una tecnología que se llama CoWoS, que es la que se utiliza, por ejemplo, en los chips de inteligencia artificial. Claro, aquí probablemente haya en el corto plazo o medio plazo pueda haber un cambio de cuáles son los dominantes del mercado y en lugar de que empecemos a considerar el empaquetado como una cosa aparte de la fabricación, haya una fusión entre lo que es fabricación y empaquetado, ¿no? Porque precisamente los fabricantes son los entrantes aquí. Antes he comentado precisamente en la transferencia anterior la importancia de la maquinaria, ¿no? Bueno, pues aquí también se está creando un mercado emergente de maquinaria para el empaquetado avanzado. Claro, al sofisticar lo que es el empaquetado, pues se necesitan maquinaria cada vez más sofisticada, por ejemplo, para triturar y cerrar las obleas, para hacer la compresión térmica para poder empaquetar varios chips, para fijar los chips sobre los materiales. Y aquí están surgiendo empresas, otra vez, tal como hablábamos antes con la fabricación, empresas japonesas y empresas de la Unión Europea que están captando bastante mercado en lo que es en la maquinaria de empaquetado avanzado. Otra tecnología que se utiliza para superar la ley de Moore es lo que llamamos los chips basados en fotónica. Si la aproximación con el empaquetado era colocar varios chips juntos para poder superar la ley de Moore, aquí con los chips basados en fotónica lo que hacemos es sustituir el medio electrónico de comunicación por fotones de luz, básicamente. Bueno, este es un mercado que actualmente es muy poco relevante. Se calcula que son unos 2.300 millones de dólares, es decir, prácticamente un 1%, 2% de lo que es el mercado global de semiconductores, pero donde está empezando a surgir alianzas precisamente entre los que son dominantes en la fabricación, entre TSMC y Nvidia, por ejemplo, o entre Samsung y Broadcom, para ver cómo aplicar todo este tema de los chips de fotónica en la inteligencia artificial, ¿vale? También es muy interesante que, claro, China, antes hemos comentado que tenía limitado el acceso a las máquinas de fabricación
que permitían miniaturizar mucho. Pues China precisamente, antes no lo he comentado, pero China está tratando de avanzar en el tema del empaquetado avanzado de chips y también precisamente en la fotónica. ¿Por qué? Porque precisamente se estima que con maquinarias de fabricación para 28 nanómetros, que esas las tiene China de sobra, se puede conseguir chip de potencia equivalente a 7 nanómetros utilizando la fotónica, ¿no? Hay muchas batallas dentro del tema de los semiconductores. Y hay algunas que resulta que son pequeñas, pero que son muy relevantes. Antes comentaba que, que en fotónica eran 2.700 millones. Pues hay otro mercado que es muy poco mayor que la fotónica, que es el de los núcleos de propiedad intelectual, que son unos 6.600 millones, pero que es muy importante a la hora de la fabricación porque esto es similar a las librerías de software. Es decir, tú tienes un núcleo de propiedad intelectual y a partir de ahí puedes hacer el diseño del chip ahorrándote mucho trabajo. Y ahí existen dos arquitecturas de núcleo de propiedad intelectual, que son los de ARM e Intel, que son los dominantes, que tienen un 90% del mercado, mientras que existe un retador que es RISC-V, que es una tecnología abierta, a diferencia de las anteriores, y emergente, ¿no? Y que se espera que alcance el 25% en el año 2030. Es curioso, volvemos otra vez a los temas geopolíticos y por dónde China está intentando escaparse del bloqueo que le mantiene Estados Unidos, pero China, por ejemplo, está muy posicionada también en RISC-V. Ha superpoblado la fundación RISC-V, que es la que controla el estándar los núcleos de propiedad intelectual de RISC-V, y esto ya está empezando a preocupar a legisladores de Estados Unidos que también están pidiendo que de alguna manera se busque una manera de imponer restricciones a China en el acceso a RISC-V, cosa que lo veo muy complicado, pero vamos. Eso es otra de las posibilidades. Entonces, claro, ahora después hablaremos de si China puede ganar o no a Estados Unidos en esta guerra, ¿no? Pero claro, con esto ya tenemos las pistas. Es decir, existen ciertas tecnologías, técnicas, como puede ser el empaquetado avanzado, como puede ser la fotónica, como puede ser los núcleos de propiedad intelectual basados en RISC-V, que a lo mejor resulta que combinando esos tres ejes de innovación, resulta que China puede llegar a producir chip avanzados sin llegar a la miniaturización. Y dentro de estas batallas, que aparte de la fabricación que hay, pues llegamos a la madre de todas las batallas, que son los chips de inteligencia artificial. Bueno, hablamos de chips de inteligencia artificial, pero realmente no son chips de inteligencia artificial. Los chips de inteligencia artificial son al final procesadores que tienen varios chips dentro de lo que es un chip de inteligencia artificial. Es decir, los chips de inteligencia artificial de NVIDIA o los GPUs de NVIDIA al final están integrados por chips lógicos avanzados más pequeños que 5 nanómetros y por chips de memoria avanzados, que son las pilas de HBM que antes hemos comentado también. Las GPUs estas, bueno, yo creo que todo el mundo los que están aquí probablemente sepan que tienen origen en las tarjetas gráficas de videojuegos. ¿Por qué? Porque ahí puede hacerse procesamiento paralelo y permite acelerar el tratamiento de datos. Y existen otras alternativas como son ASIC y FPGA, que son menos flexibles porque son más orientadas a propósitos concretos, ¿no? El gran dominante del mercado de chips de inteligencia artificial es NVIDIA. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero no se sabe exactamente cuál es el dominio que tiene. Si es el 90%, pues probablemente, ¿no? Y no se sabe cuál es porque es un mercado que no está caracterizado muy precisamente cuál es el mercado qué es un chip de inteligencia artificial, ¿no? A ver, lo hablábamos antes también de las alternativas ASIC y FPGA, depende de qué es lo que cuentes, pues tiene un dominio del 90% o de un 80%, ¿no? Es imprescindible, es el gran dominante, ¿por qué? Porque ha sido el imprescindible en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial hasta la fecha. Se calcula que aproximadamente 20.000 millones de dólares de chips de inteligencia artificial se gastaron en el 2024. Todo el mundo hemos visto cómo ha crecido
la valoración bursátil de Nvidia, y también hemos visto, y además los chips de Nvidia, para alcanzar esta posición dominante, también hay que recordar que es que tiene un ecosistema de proveedores de muy alta calidad. Es decir, los chips de memoria se los produce TSMC, perdón, los chips lógicos se los produce TSMC y los de memoria SK Hynix. Alrededor de los chips de inteligencia artificial, pues también se están desarrollando batallas geopolíticas de interés. Claro, por un lado, la ley de chips de Estados Unidos, si realmente llega a implementarse todas las subvenciones que se habían dado, que es algo que está cuestionado desde que ha entrado la administración Trump, garantizaría que Estados Unidos hacia el año 26-27 podría fabricar íntegramente los chips de inteligencia artificial dentro del país, cosa que ahora no puede hacer. Es decir, los chips lógicos que utiliza Nvidia de TSMC se fabrican en Taiwán, mientras que los chips de memoria de SK Hynix se fabrican en Corea. Hacia el 26-27, cuando se materialicen todas las subvenciones que hay, todos esos chips se fabricarían en Estados Unidos, con lo cual todo lo que es el ensamblado de la placa de Nvidia se podría hacer en Estados Unidos, ¿no? También existe un tema muy interesante, que fue la regulación comercial de difusión de la inteligencia artificial, que fue una norma que sacó Biden 7 días antes de que entrara Trump en el poder, y que es una regulación en la cual Estados Unidos se erige en amo de sus chips de inteligencia artificial y limita la exportación sin límites a 19 países, y el resto de los países del mundo no tendría acceso abierto a los chips de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, España está entre esos países, por cierto. Y luego, claro, pero esa regulación, una vez que está puesta, pues habrá que ver cuáles son los pasos que va a dar la administración Trump, y si no reduce el número de países, por ejemplo. Y también, claro, China sí está empezando a producir chips de inteligencia artificial alrededor de Huawei. Huawei está siendo el gran motor del sistema de semiconductores, del ecosistema de semiconductores en China en este momento, y alrededor suyo, pues con su diseño y con empresas de fabricación que él está apoyando Huawei, y empresas de máquinas de fabricación que está apoyando Huawei, se está desarrollando el ecosistema chino de un modo bastante amplio. Y Huawei ha conseguido desarrollar placas de chip de inteligencia artificial, pero que solo llegan a un 60% del rendimiento de los productos de Nvidia, y además sin producción masiva. Y ya vamos a cerrar. A ver, esta guerra, en el libro, a partir de este momento, desarrollamos lo que son escenarios de cosas que pueden pasar, ¿no? Aquí, en esta presentación, lo que voy a centrarme más es lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces, por un lado, en la industria. ¿Y en la industria qué está pasando? En la industria tenemos Nvidia como gran dominante, pero con una serie de peligros que pueden acabar con ese dominio. Se materialicen o no, no lo sabemos. Por un lado, pues Nvidia, lógicamente, ha entrado en el ojo de las investigaciones de los organismos reguladores de la competencia. Claro, si tú tienes el 80% del mercado, pues la gente empieza a preguntarse por qué tienes el 80% del mercado. Y ahí hay un software que, aunque Nvidia sea una empresa de hardware, hay un software que se llama el CUDA, que es el que es la plataforma para acceder a las capacidades de las placas de Nvidia, que limita que captura a los clientes de Nvidia, porque claro, las aplicaciones las desarrollan para esa plataforma, ¿no? Entonces, es un punto que está desarrollando. También se está investigando el tema de los contratos que hace Nvidia con terceros para construir sus productos, o las adquisiciones que ha hecho Nvidia, ¿no? Otro de los riesgos que tiene son los productos ASIC que están desarrollando las Big Tech. Hombre, como podéis entender, a empresas como Microsoft o como Facebook no les hace ninguna gracia depender de nadie, llámese Nvidia o llámese como se llame, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es desarrollar chips de inteligencia artificial basados en ASIC,
que se adaptan a sus necesidades, que los desarrollan in-house y que les sale más barato que las placas de Nvidia. Claro, no las producen masivamente, pero eso no deja de ser un riesgo para Nvidia, ¿no? También otro riesgo para Nvidia es, hasta ahora Nvidia estaba utilizándose tanto en el entrenamiento como en la inferencia, ¿no? En la inteligencia artificial. Claro, para la inferencia se ha descubierto que se pueden ser suficientes chips más baratos. Entonces está habiendo una fragmentación en el mercado de los chips de inteligencia artificial entre estas dos fases del entrenamiento y la inferencia. El entrenamiento probablemente lo siga dominando Nvidia, pero en la inferencia vaya a perder mercado respecto a otros, y ahí, pues evidentemente está la oportunidad de Huawei, ¿vale? O la oportunidad de Broadcom, si nos vamos a una empresa americana, ¿no? Y claro, otro peligro para Nvidia es la pérdida total del mercado chino. Hay ciertos rumores de que ahora mismo Nvidia puede vender en China la placa H20, que tiene menos capacidades que las placas que puede vender en Occidente, pero si de repente prohíben la venta de placas H20 en China, pues hemos visto antes que Nvidia depende en un 20% de China en sus ventas globales, ¿no? También otro tema en la industria que habrá que ver cómo evoluciona, pues son los monopolios estos que hemos visto de vanguardia, ¿no? De la fabricación o de las maquinarias de fabricación. TSMC y ASML se van a mantener en esa posición. Hombre, pues hemos visto que están surgiendo ciertos rivales y que eso puede cuestionar su posición por muy fuerte que sea. Fijaros en el gráfico de esto, cómo es TSMC en comparación con el resto de las foundries que hay en el mundo, ¿no? Es decir, prácticamente es todo, es el 90, como hemos comentado antes, es que son del 70%, ¿no? Hay dos gigantes del sector que están en crisis, con distintas características, que son Intel y Samsung. De cómo esas dos crisis se solucionen, pues habrá más o menos terremoto en el mercado. Intel parece que va en camino de solución con el cambio de CEO, pero está por ver, y está por ver si va a haber una partición o no. Y por otro lado, existen nuevos entrantes en la fabricación que pueden también meter cierto ruido y cierto cambio en este ecosistema que siempre cambia, ¿no? Que son por un lado ARM, que ARM quiere pasar de ser simplemente a dar núcleos de propiedad intelectual a fabricar y diseñar sus propios chips, y Rapidus, que hemos visto que, bueno, pues puede tener su mercado también, ¿no? En los países, bueno, pues en las últimas semanas yo estoy escribiendo una serie de artículos en distintos medios, fundamentalmente en 5 días, pero también en público, de cómo están los distintos países, ¿no? Entonces, Estados Unidos. En Estados Unidos hemos tenido un elefante azul, que es el elefante republicano, que ha entrado en la cacharrería de silicio y puede desbaratar bastante de lo que estaba pasando. Es decir, la ley de chips, pues parece que hay un aparente interés por derogarla, ¿no? Luego por ahí estamos hablando también de que va a haber aranceles o incentivos fiscales como alternativas a las subvenciones de la ley de chips. ¿Cómo eso funcione? Pues no lo sabemos, porque claro, evidentemente, si de repente Estados Unidos deroga la ley de chips, eso es un daño reputacional enorme. Estamos hablando del mayor programa de subvenciones que había hecho Estados Unidos en toda su vida. Entonces, yo tengo mis dudas de que realmente lleguen a derogar la ley de chips y que digan que no van a dar las subvenciones que ya habían dado, ¿vale? Aparte de eso, ¿cómo pueden funcionar los aranceles de cara a que la producción vuelva a Estados Unidos? Yo tengo mis dudas que los aranceles funcionen. Sí pueden funcionar más los incentivos fiscales. Vamos a ver, la ley de chips, aparte de las subvenciones directas, daba hasta un 25% de grabaciones fiscales sobre las inversiones, lo cual es una cantidad bastante importante en lo que son las empresas de fabricación de chips. Una fábrica de chips desde cero puede costar 20.000 millones, un 25%, pues ya veis qué cantidad es. Claro, si Estados Unidos lo que hace es, dice, bueno, os quito subvenciones directas
de la ley de chip, pero os incremento los incentivos fiscales, pues a lo mejor a las empresas les puede llegar a interesar, ¿vale? Y no hagan mucho ruido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esa parte. Luego, claro, Estados Unidos sigue teniendo una patata caliente, el gobierno de Estados Unidos tiene una patata caliente que es Intel. Nadie se cree que la crisis de Intel se vaya a resolver sin que el gobierno de Estados Unidos no intervenga, ¿no? De alguna manera conocida o no conocida. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, al recordar el gráfico que hemos visto al principio de quién ha sido el que más pastas ha llevado de la ley de chips, que ha sido Intel, ¿vale? Es una piedra angular para el éxito de la ley de chip y, por tanto, para el éxito de que la producción vuelva a Estados Unidos. Se hablan de alternativas como la adquisición. En un momento dado se habló incluso de que Elon Musk podía hacer la adquisición de Intel. Yo, bueno, no sé, me resulta, podría ser, pero. Y luego la partición de Intel comprada por otras empresas, los trozos, pues como que TSMC se quedara con la parte de fabricación y que con la parte de diseño se quedara Broadcom. Bueno, yo creo que eso tiene una complejidad muy alta, una complejidad regulatoria muy alta, porque dándonos cuenta de que imaginaros que TSMC, por ejemplo, compra la parte de fabricación de Intel. Es que alcanza unas cuotas de mercado que yo dudo mucho que eso pase el análisis de regulación de competencia en ningún sitio, ¿no? Y luego también, bueno, pues ahora ya tiene un nuevo CEO, que es el tal Lip Bhutan, que por ejemplo hoy ha salido el rumor de que resulta que tenía grandes inversiones en empresas de fabricación de chips chinos como SMIC, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo todo el escenario de Intel evoluciona en Estados Unidos. Y luego, claro, también va a importar mucho qué relación quiere hacer Estados Unidos con China. Es decir, ¿va a mantener las restricciones comerciales que hay? ¿Va a ser capaz Trump de recuperar o asegurar el apoyo que hasta ahora estaba teniendo de los aliados en el boicot a China? ¿Va a establecer aranceles directos sobre chip en China? Los aranceles directos sobre chip en China son poco efectivos, pueden ser más, y de hecho los han sacado de los aranceles recíprocos. Porque claro, China no vende muchos chips directamente a Estados Unidos, sino que lo vende dentro de otros productos, que ahí sí puede hacer daño, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede vencer China a Estados Unidos en la guerra de los chips? Vamos a ver, las restricciones que ha impuesto Estados Unidos ha provocado que se acelere los desarrollos de una cadena de suministros propios en China. O sea, lo hemos visto antes, por ejemplo, en el caso de las maquinarias de fabricación, de no tener prácticamente maquinaria de fabricación propia, ahora tiene maquinaria de fabricación. También ha incrementado la capacidad de producción de chip maduro. Bueno, aquí yo creo que si hay algo que nos ha enseñado el ejemplo de DeepSeek en inteligencia artificial, es que la innovación puede ayudar a superar limitaciones. Y lo que hablaba antes, están empezando a vislumbrarse unos caminos alternativos a la miniaturización para alcanzar chips avanzados que pueda ser que China pueda utilizar para llegar a tener unos chips con la misma potencia que los chips de 3 nanómetros, pero sin necesidad de llegar a la miniaturización. También hay una cosa que es obvia, vino el otro día en la revista Nature que China está superando a Estados Unidos en la carrera de la investigación hacia los chips de futuro y que los los papeles científicos de los investigadores chinos se citan más y hay más que los papeles de investigación de los científicos de Estados Unidos en la materia, ¿no? Entonces, pueden existir dudas razonables como pensar de que a lo mejor China pueda terminar venciendo. Y luego no hay que olvidar las capacidades ofensivas que tiene China. En primer lugar, hemos hablado antes de la posición dominante en lo que es la producción de ciertos materiales, el tamaño del mercado chino, que bueno, pues es bastante mayor que el de cualquier mercado que hay en el mundo. Y hay un tema también que es interesante, que es la capacidad de guerra híbrida y desinformación que tiene China. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de DeepSeek. Es
En el caso de DeepSeek se creyó la leyenda de que no se necesitaba tanta hardware para productos de inteligencia artificial y luego era relativamente cierta lo de que no se necesitaba tanto hardware, ¿no? ¿Y Europa qué puede hacer? Bueno, pues Europa, yo soy bastante pesimista si no hay un cambio de guión rápido, ¿no? Un giro de timón rápido. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que habría que ir, yo creo que está claro que la ley de chips ha fracasado, que no se ha conseguido atraer la inversión que se quería atraer y que estamos en unas circunstancias complicadas. Entonces se ha creado una colección, ya está empezando a haber propuestas como Draghi de mayor centralización, de ayudas focalizadas a la más focalizadas a la I+D y menos en chip avanzados, también en fables, hacer una gestión más unificada de los controles y también, bueno, pues está habiendo movimientos entre Estados miembros y la industria para que haya una ley de chips 2.0 y a ver si esta vez conseguimos avanzar algo más. Y por otro lado está Taiwán. Yo creo que Taiwán va a seguir estando en el centro de la economía del silicio, que tiene, que además ellos dependen fundamentalmente del silicio, el 42% de las exportaciones de Taiwán son de temas de microelectrónica, el 15% del PIB de Taiwán depende de la microelectrónica, tienen normativas para proteger su tecnología. El problema aquí es el gran problema de Taiwán, cuáles son las turbulencias geopolíticas. Es decir, conseguirá Taiwán recuperar su reconocimiento político, le invadirá China. Pues yo creo que de cuál es el futuro de Taiwán va a depender también mucho el futuro de la industria. Y bueno, creo que me he extendido bastante y esta es la cita final, que es lo que comentaba. Es decir, al final, ¿qué es lo que se está viendo? Que quien tiene el chip tiene el poder, como bien decía Mateo Valero recientemente.